Mis padres decidieron rehacer sus vidas cuando yo tenía 20 años, una edad en la que uno cree saberlo todo, pero en realidad apenas está empezando a entender las complejidades del corazón. Con esa unión no solo gané una nueva madrastra, sino también un hermanastro, Emilio. Al principio éramos como dos extraños obligados a compartir el mismo techo, atrapados en esa danza incómoda de la cortesía forzada. No compartíamos recuerdos de infancia, ni bromas internas, ni ese lazo invisible que une a los hermanos de sangre. Solo existía un respeto mutuo, silencioso y distante. Él se mantenía en su mundo y yo en el mío. Yo ya tenía una vida construida fuera de esa nueva estructura familiar. Tenía mis amigos, mis estudios en la Universidad de Buenos Aires y un novio, Julián, con el que llevaba más de un año. Mis rutinas estaban establecidas y no incluían a Emilio. Él no era antipático, solo reservado. Un enigma envuelto en silencios que no tenía interés en descifrar. Nuestras interacciones iniciales eran tan breves que apenas dejaban huella en mi memoria. Cruzarnos en el pasillo de la vieja casona en San Telmo, un rápido «hola» murmurado sin mirarnos a los ojos. Sentarnos a la misma mesa durante la cena en un silencio que a veces pesaba más que los cubiertos de plata. Pero poco a poco, sin que yo me diera cuenta, Emilio empezó a notar cosas que los demás pasaban por alto. Pequeños detalles que se me escapaban incluso a mí misma. Recuerdo una tarde de invierno, de esas en las que el frío húmedo de Buenos Aires se te mete en los huesos. Llegué a casa temblando, con los labios azules y el ánimo por el suelo. Sin decir una palabra, Emilio apareció en la sala y dejó una manta de lana doblada cuidadosamente en el sofá a mi lado. No esperó un agradecimiento, simplemente se dio la vuelta y desapareció en su habitación. En otra ocasión, durante un asado familiar en el jardín, estiré la mano buscando mi bebida, solo para descubrir que mi vaso ya estaba lleno con mi refresco favorito, con la cantidad exacta de hielo que me gustaba. Miré a mi alrededor y vi a Emilio al otro lado del patio, ocupado con la parrilla, pero supe que había sido él. No eran grandes gestos románticos ni declaraciones de amor a los cuatro vientos. Eran reconocimientos sutiles, casi imperceptibles, que decían a gritos: «Te veo. Sé quién eres. Me importas». Mientras tanto, mi relación con Julián se estaba convirtiendo en una rutina gris y monótona. No peleábamos, no había gritos ni dramas, pero había un vacío creciente entre nosotros que no sabía cómo nombrar. Olvidaba los detalles de mi día, apenas me preguntaba cómo me sentía, y nuestras conversaciones se desvanecían en silencios cómodos pero huecos. Me decía a mí misma que eso era normal, que el amor apasionado del principio inevitablemente se transformaba en costumbre, que la estabilidad era aburrida. Sin embargo, los contrastes empezaron a ser dolorosos. Cuando tenía un mal día en la universidad, Julián me enviaba un mensaje rápido: qué mal amor, hablamos luego». Y eso era todo. Pero Emilio se quedaba en la cocina un poco más de tiempo mientras yo me preparaba un té, preguntándome cómo estaba y esperando realmente una respuesta. Sus ojos oscuros se clavaban en los míos con una intensidad que me hacía sentir vulnerable y protegida al mismo tiempo. Se sentía extraño notar estas cosas, y más extraño aún encontrar consuelo en ellas. No le di demasiada importancia al principio. No éramos cercanos, me repetía, pero había un entendimiento tácito formándose entre nosotros, una conexión subterránea que me hacía sentir vista de una manera que no había sentido en mucho tiempo. No lo sabía entonces, pero esa conexión silenciosa estaba a punto de cambiarlo todo, de poner mi mundo patas arriba. Mi relación con Julián se estaba desmoronando como un castillo de naipes en medio de una tormenta, y yo era la única que parecía notarlo. Cumpleaños, aniversarios, fechas que deberían haber sido celebradas con alegría, pasaban como cualquier otro día en el calendario. Sus excusas eran siempre las mismas. Un disco rayado de justificaciones. Estoy muy ocupado con el trabajo. Estoy cansado. Se me pasó, perdóname. Dejé de esperar que recordara las pequeñas cosas, pero no me di cuenta de cuánto me dolía esa indiferencia hasta que alguien más empezó a llenar esos vacíos. Empezó de manera sutil, casi imperceptible. Emilio comenzó a chequear cómo estaba más a menudo.
Me preguntaba cómo había ido el examen, qué libro estaba leyendo esa semana, si ya había comido. Su tono no era el de charla casual para llenar el silencio. Era un interés genuino, una curiosidad que iba más allá de la cortesía. Recordaba mis respuestas. Me preguntaba por ellas días después. Me dije a mí misma que solo estaba siendo amable, que intentaba ser un buen hermanastro, pero la verdad que intentaba ocultar incluso de mí misma, era que me sentía más valorada en esos breves intercambios de 5 minutos con él que en horas enteras con Julián. Una noche, Julián olvidó una cena importante que habíamos planificado durante semanas para celebrar mi ascenso en el trabajo. Me quedé sentada sola en el restaurante, con una copa de vino frente a mí, viendo cómo mi teléfono se iluminaba con su disculpa de último minuto. La humillación me quemaba las mejillas. Regresé a casa con el corazón en un puño, intentando contener las lágrimas. Emilio estaba en la cocina, leyendo un libro bajo la luz tenue de la campana extractora. Me vio entrar, notó mis ojos rojos y la postura derrotada de mis hombros. Sin preguntar, sin decir una palabra, desapareció por un momento y regresó con una caja de la panadería del barrio. «Toma», dijo, extendiéndome la caja. «Sé que te gustan las alfajores de maicena de Doña Rosa». Me quedé helada. ¿Cómo lo sabía? Nunca se lo había mencionado. Me entregó el de postre como si no fuera nada, pero para mí lo era todo. Era el tipo de consideración que había estado anhelando desesperadamente durante meses. Me repetí una y otra vez que no era romántico. No podía serlo. Era mi hermanastro, por Dios. No se suponía que tuviéramos esa clase de conexión. Era tabú, era incorrecto, era peligroso. Pero no podía negar cuánto esperaba escuchar su voz en el pasillo, cómo mi estado de ánimo cambiaba instantáneamente cuando sentía su presencia cerca. Una noche, tarde, cuando la casa estaba en silencio y nuestros padres dormían, terminamos hablando más tiempo del que nunca lo habíamos hecho. Empezó con una pregunta simple, mientras ambos buscábamos algo de comer en la nevera. «¿Cómo estás realmente, Sofía?», me preguntó, apoyándose contra la encimera. No la versión educada, sino la verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, fui honesta. Le admití que me sentía sola, incluso estando en una relación. Le hablé del vacío, de la sensación de ser invisible. No trató de arreglarlo, no me dio consejos vacíos, solo escuchó. En un momento se acercó un poco más, invadiendo sutilmente mi espacio personal. Su voz bajó un tono, volviéndose más ronca, más íntima. «Solo quiero verte feliz, Sofía, incluso si no es...». Se detuvo, como si hubiera estado a punto de decir algo que no debía, y corrigió el rumbo. «Incluso si tienes que buscar esa felicidad en otro lado». No supe cómo responder, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente mucho después de que nos fuéramos a dormir. Era consciente de la línea que nos separaba, esa línea invisible trazada por la familia y la sociedad, y era consciente del riesgo de cruzarla. Pero también sabía que Julián había dejado de verme de la manera que importaba, y Emilio no. Y esa realización se estaba volviendo imposible de ignorar. El día que todo cambió, comenzó con otra decepción, una más en la larga lista. Julián había prometido acompañarme a la inauguración de una galería de arte de una amiga. Era algo importante para mí, algo que había estado esperando durante semanas. Horas antes del evento, me envió un mensaje corto y frío cancelando. Sin explicación real, sin intento de reagendar, solo una disculpa vacía que sonaba más a trámite que a arrepentimiento. Ya no me sorprendía, pero el dolor familiar de ser defraudada seguía golpeando con fuerza. Había planeado pasar la noche sola en mi habitación, viendo películas tristes y tratando de convencerme de que no me importaba. Pero entonces, sin previo aviso, Emilio apareció en mi puerta. «Vístete», dijo, con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos, pero que escondía una determinación feroz. «Emilio, no tengo ganas de... No te estoy preguntando», interrumpió, pero su tono era suave. «Confía en mí». Me llevó a un lugar que no esperaba. No era un restaurante lujoso ni un bar de moda.
Era un pequeño mirador escondido en las afueras de la ciudad, desde donde se veían todas las luces de Buenos Aires parpadeando como un mar de estrellas. Había preparado un picnic en la parte trasera de su camioneta. Mantas, comida, una botella de vino barato pero bueno. No era grandioso ni llamativo, pero cada detalle estaba pensado con un cuidado que traspasó todas mis defensas. Había recordado cosas que le había dicho de pasado meses atrás. Mi comida favorita, una canción de rock nacional que amaba pero que rara vez se admitía a escuchar. Pequeños pedazos de mí que nadie más parecía notar. No se trataba de impresionarme, se trataba de demostrarme que yo importaba. Y en ese momento, bajo la luna de luna y las estrellas distantes, sentí que realmente importaba. A medida que la noche avanzaba, me encontré mirándolo de manera diferente. Había un cuidado calmado en la forma en que hablaba, una facilidad en cómo me hacía reír sin intentarlo demasiado. Era el tipo de conexión que no necesitaba ser forzada. Me di cuenta de que no me había sentido tan vista, tan entendida, en mucho tiempo. Mi gratitud se enredó con algo mucho más peligroso, un dolor en el pecho que no quería nombrar, pero que reconocía perfectamente. Deseo. Hubo un momento en que nuestras miradas se encontraron y se mantuvieron un segundo más de lo necesario. No fue un accidente. Fue el reconocimiento tácito de que algo había cambiado, de que la atmósfera entre nosotros se había cargado de una electricidad nueva y aterradora. Mi corazón se aceleró, y por primera vez en meses, no fue por tristeza o frustración, sino por algo que tenía miedo de sentir. Un roce en mi brazo mientras me pasaba una servilleta duró más de lo necesario, enviando una corriente a través de mi piel que intenté ignorar, pero que me hizo estremecer. Cuando la noche terminó y volvimos a casa, le di las gracias en el coche, pero las palabras se sentían insuficientes. Lo que me había dado no era solamente amabilidad, era un recordatorio de lo que me estaba perdiendo. Gracias por salvarme esta noche, le dije mirándolo al perfilado rostro iluminado por las luces del tablero. Él se giró hacia mí, y en la oscuridad del coche, sus ojos brillaron con una intensidad que me dejó sin aliento. No tienes que agradecerme, Sofía. Haría lo que fuera por verte sonreír. Y mientras yacía en mi cama más tarde, no podía dejar de repasar cada detalle, sabiendo que nada entre nosotros volvería a ser igual. La caja de Pandora se había abierto y los demonios del deseo y la culpa ya estaban sueltos. Los días siguientes fueron una tortura exquisita. La casa, antes un refugio de silencios incómodos, se transformó en un campo minado de tensiones no resueltas. Cada vez que Emilio entraba en una habitación, el aire cambiaba, se volvía más denso, más difícil de respirar. Yo lo sentía y sabía que él también. Empecé a evitar a Julián. Sus llamadas me irritaban. Sus mensajes me parecían triviales. Mi mente estaba ocupada en otro lugar, o mejor dicho, en otra persona. Me encontraba comparando constantemente la indiferencia de Julián frente a la atención devota de Emilio, la frialdad de mi novio frente al calor que irradiaba mi hermanastro. Una tarde de lluvia torrencial, me quedé sola en casa. Mis padres habían salido a una cena y Julián, como era de esperar, tenía trabajo. Estaba en la sala, intentando leer un libro, pero mis ojos releían la misma línea una y otra vez sin comprender nada. La puerta principal se abrió y Emilio entró, empapado por la lluvia. Su camisa blanca se pegaba a su pecho, revelando la piel debajo, y su cabello oscuro goteaba sobre su frente. Se veía salvaje, elemental. «Vaya tormenta», dijo, sacudiéndose el agua como un perro mojado. Me levanté para buscarle una toalla, pero mis manos temblaban. Cuando volví, él ya se había quitado la camisa mojada. Mi respiración se detuvo. No era la primera vez que lo veía sin camisa, pero esta vez se sentía diferente, prohibido. Le tendí la toalla sin mirarlo a los ojos, temiendo que pudiera leer mis pensamientos impuros. «Gracias», dijo, su voz baja y rasposa.
Nuestros dedos se rozaron al tomar la toalla y la electricidad estática que había estado acumulándose entre nosotros durante semanas finalmente estalló. No retiró su mano, yo tampoco la mía. Nos quedamos allí, congelados en el tiempo, con el sonido de la lluvia golpeando contra el techo como única banda sonora. Sofía, susurró mi nombre como si fuera una pregunta y una respuesta al mismo tiempo. Levanté la vista. Sus ojos estaban oscuros, dilatados, fijos en mis labios. No deberíamos, dije, mi voz apenas un susurro, una débil protesta que ni yo misma creía. Lo sé, respondió, dando un paso hacia mí, invadiendo mi espacio, envolviéndome en su calor y su olor a lluvia y deseo. Mi mano subió a mi mejilla, su pulgar trazando la línea de mi mandíbula con una delicadeza que me hizo cerrar los ojos. Mi cuerpo, traicionero, se inclinó hacia él, buscando su contacto. «Julián», intenté decir, usando el nombre de mi novio como un escudo, pero sonó hueco, sin sentido. «Olvídalo», gruñó Emilio, y antes de que pudiera pensar en otra excusa, sus labios se estrellaron contra los míos. No fue un beso suave, fue un beso de hambre, de desesperación acumulada, de meses de miradas robadas y deseos reprimidos. Me besó como si quisiera consumirme, y yo respondí con la misma ferocidad. Mis manos aferrándose a sus hombros desnudos, su piel caliente bajo mis palmas. El mundo desapareció. Solo existíamos nosotros dos en esa sala en penumbra, la lluvia afuera y el fuego adentro. Me levantó en brazos como si no pesara nada y me llevó al sofá. No hubo más palabras, solo la urgencia de la piel contra la piel, el descubrimiento mutuo de cuerpos que se habían deseado en secreto. Fue intenso, caótico, maravilloso y terriblemente incorrecto. Cuando terminamos, jadeando y enredados en las mantas, la realidad nos golpeó como un balde de agua fría. El silencio que siguió no fue cómodo, fue pesado, cargado de culpa y miedo. Me senté, cubriéndome con la manta, incapaz de mirarlo. «¿Qué hemos hecho?», susurré, las lágrimas amenazando con salir. Emilio se pasó una mano por el cabello, su expresión una mezcla de éxtasis y tormento. «Lo que teníamos que hacer», dijo, aunque su voz carecía de la seguridad de antes. Sabía que tenía razón, y eso era lo que más me aterrorizaba. Habíamos cruzado la línea final, ya no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron una pesadilla de secretos y mentiras. Rompí con Julián. No podía seguir fingiendo, no después de lo que había pasado con Emilio. No le dije la verdadera razón, por supuesto. Le dije que necesitaba tiempo, la excusa más vieja del mundo, pero él ni siquiera pareció importarle demasiado, lo cual solo confirmó que nuestra relación estaba muerta hacía tiempo. Pero mi libertad no trajo alivio, trajo más complicaciones. Vivir bajo el mismo techo con Emilio se volvió insoportable. Cada vez que nuestros padres estaban cerca, teníamos que actuar como si nada había pasado, como si fuéramos los mismos hermanastros distantes de siempre. Pero cada mirada, cada roce accidental estaba cargado de una tensión sexual que amenazaba con explotar en cualquier momento. Nos encontrábamos escondidas por las noches, en su recámara, en la mía, en el carro aparcado a unas calles de casa. Eran encuentros furtivos, desesperados, llenos de pasión, pero también de angustia. Sabíamos que esto no podía durar. Sabíamos que si nuestros padres se enteraban, destruiría a la familia. Una noche mi madre entró en mi recámara sin avisar. Estaba sentada en la cama, enviándole un mensaje a Emilio. Escondí el teléfono rápidamente, pero el sonrojo en mis mejillas me delató. «Sofía, ¿pasa algo?»,
Preguntó sentándose a mi lado con esa intuición maternal que siempre me asustaba. Te noto extraña últimamente, distante. No es nada, mamá. Solo el estrés de la universidad. Mentí, odiándome por ello. Ella me miró fijamente, sus ojos recorriendo mi rostro como si buscara la verdad escondida en mis poros. «Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad?», dijo suavemente. El impulso de confesarlo todo, de liberar el peso de mi pecho, fue abrumador, pero la imagen de la decepción en su rostro, del dolor que causaría, me detuvo. «Lo sé, mamá. Estoy bien, de verdad». Ella sintió, no muy convencida, y salió de la habitación. Me quedé ahí, temblando, dándome cuenta de que estaba atrapada en una red de mi propia creación. Emilio y yo hablamos de huir, de irnos lejos, a otra ciudad, a otro país, donde nadie supiera quiénes éramos, donde no fuéramos hermanastros. Pero sabíamos que era una fantasía. No podíamos dejar todo atrás tan fácilmente. La tensión llegó a su punto máximo en el cumpleaños de mi padrastro. Toda la familia estaba reunida. Tíos, primos, abuelos. Emilio y yo estábamos sentados en extremos opuestos de la mesa, evitando mirarnos. Julián apareció sin invitación. «Para felicitar al suegro», dijo, con esa sonrisa encantadora que ahora me parecía falsa y repulsiva. Se sentó a mi lado, pasando su brazo por mis hombros, actuando como si todavía fuéramos la pareja perfecta. Vi cómo los nudillos de Emilio se ponían blancos al apretar su vaso. Sus ojos, fijos en el brazo de Julián alrededor de mí, ardían con una furia fría. «¿Y bien, chicos?», preguntó un tío indiscreto. «¿Para cuándo la boda?». Julián se rió. «Bueno, Sofía ha estado un poco rara últimamente, pero estoy seguro de que se le pasará pronto». Sentí la mirada de Emilio sobre mí, quemándome. Sabía que estaba a punto de hacer algo estúpido. «Julián y yo terminamos», dije en voz alta, interrumpiendo las risas de la mesa. El silencio cayó como una losa. Todos me miraron. Julián quitó su brazo, su sonrisa desvaneciéndose. «¿Qué?», preguntó incrédulo. «Terminamos», repetí, mi voz firme. «No voy a volver contigo». Julián se puso rojo, de ira. «Es por otro. Hay otro, Sofía». Miré a Emilio. Él me devolvió la mirada y en sus ojos vi la misma decisión imprudente que yo sentía. «Sí, hay otro». El caos estalló. Preguntas, murmullos, la voz indignada de Julián. Pero yo solo tenía ojos para Emilio. Él se levantó de la mesa, ignorando a todos, y caminó hacia mí. «Vámonos», dijo extendiéndome la mano. Tomé su mano frente a toda nuestra familia, frente a mi madre, frente a su padre. Escuché el grito ahogado de mi madre. Vi la confusión en el rostro de mi padrastro. Pero en ese momento no me importó. Salimos de la casa, de la fiesta, de las expectativas y las mentiras. Nos subimos a su coche y condujimos hacia la noche sin saber a dónde íbamos, pero sabiendo que por primera vez éramos libres. El camino por delante era incierto. Sabíamos que habría consecuencias, dolor, rechazo. Pero mientras entrelazaba mis dedos con los suyos y sentía el calor de su piel, supe que valía la pena. Habíamos encontrado algo real en medio de la mentira y no íbamos a dejarlo ir. Si te ha atrapado esta historia de amor prohibido y secretos revelados, no olvides seguir mi canal Mundo de Secretos, darle me gusta al video y dejarme tus comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Quiero leerte.